Oh, ¿me escucha bien usted? Sí, perfecto. ¿Sus años jóvenes cuándo serían? Todavía están. Ah, bueno, eso quería escuchar. Muy bien, Eh, muy bien. te referís a los más jóvenes. En breve vamos a iniciar formalmente la entrevista. Ahora estamos haciendo como una especie de preámbulo, prefacio, que usted dice, me parece, ¿le molesta si lo trato de usted? No, 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 me encanta, me ¿Está encanta. bien? Ok, Es bueno, más, me creo que alegro. está bueno que logremos esa sintonía así. No sé de qué estaba hablando, la verdad que ya me perdí, No, ya me estabas perdí. hablando, perdón, que me meta, estabas hablando de la Ah, docencia, ibas a decir algo. que el tema de la docencia, más allá de lo que pasa hoy en día con esto de la virtualidad, es, es un aprendizaje constante también. No, sí, uno aprende mucho de, bueno, yo de los chicos he aprendido un montón, la verdad que me acuerdo de cuando empecé a trabajar, que tendría unos 30 años más o menos en la docencia. La verdad que, bueno, me acuerdo de esa experiencia y bueno, no es que era de terror, pero la verdad que de a poquito fui como incorporando herramientas muy, muy lindas porque los chicos todo el tiempo te Mm. están tirando puntas. Yo empecé a tocar la guitarra mirándolo a mi papá y me acuerdo de verlo a él en reuniones y me llamaba mucho la atención que mi papá agarrara ese bloque de madera y lo hiciera sonar. A partir de ahí le pedí que me enseñe un par de notas, un par de acordes y bueno, me dejó Ujú. anotado así en un cuaderno y empecé a como a investigar solo. Y tuve una bandita de rock ahí por la secundaria que duró muy poquito y después ya empecé a estudiar formalmente más o menos en el conservatorio a los también 19 años, 20 por ahí. Me acuerdo de ver un, qué sé yo, un guitarrista en la tele, cosa que por ahí antes era más común en la TV, que habían 5 canales de golpe y yo escuchaba, prestaba atención. En mi Ujú. casa siempre se escuchó mucha música, pero yo empecé a tocar la eléctrica por Mark Knopfler, que es el guitarrista de Dire Ajá. Straits, que todos saben que me encanta. Siempre molesto con Sultán en el ritmo donde voy. Pero ya Sí. entrando en el Y- conservatorio me empezó a gustar otra música. También tuve una época extraña, pasé del heavy metal a formar parte de una banda de Sikus, que no tiene nada que ver. Siempre me gustó la música escrita original para guitarra. Cuando descubrí ese campo es como que me entusiasmó mucho y empecé como a meterme yo también a tener mis primeros acercamientos con la composición, a escribir un poquito de estudios para guitarra. O sea, yo apenas aprendí a leer, enseguida empecé a escribir. O sea, bien mal como podía, pero que sí, que está buenísimo animarse a crear, digamos, lo que tiene uno para decir. O sea, a, yo empecé a estudiar y si bien recibí un montón de información, a la vez empecé como a ponerle, digamos, algo mío a eso que yo iba aprendiendo. Claro, no es lo mismo tocar la catedral de Agustín Barrio y te van a decir, ah, pero ahí, mira, ojo, porque. No. Yo, toco el estudio número 1 de Freddy Valdés y bueno, pero. No, es así. Es más, ese error está Claro. escrito. Fruto de ir a la escuela, de molestar a los chicos, de jugar con ellos, de pelearlos, de. Yo realmente me divierto mucho cuando doy clases. Para mí dar clase de guitarra es una de las actividades que más disfruto, me encanta dar clase de guitarra. O sea, que el alumno esté conectado y esté encontrando lo que él está buscando, por ahí encuentre su tiempo, la música que quiere tocar, que disfrute cuando algo le sale, que me parece fundamental, o sea, que hay que tener mucha charla, mucho hablar sobre digamos, lo que está buscando, cómo quiere sonar. Para mí es fundamental poder tener la capacidad de acercarse a un instrumento, cualquiera que sea, sin necesidad de grandes empresas, ni de concierto, disco, simplemente de disfrutar, poder tocar, de generar un sonido con un instrumento es algo que hace muy bien para mí.
hay mucho accesorio alrededor de la música. O sea, quizás conectarse con el sonido no sea algo tan sencillo. A veces cuando se habla de la música se habla de algo que está de fondo, de algo que suena porque hay demasiado silencio. Generar un espacio de escucha, que Me- puede ser cualquiera, puede ser una orquesta, puede ser un solista, puede ser un grupo, una banda. La idea de poder llevar la música para guitarra, poder difundirla. O sea, hay muchos compositores. Empecé a convocar gente que tuviera la misma inquietud y que tuviéramos un lugar donde poder tocar, porque la verdad que a veces es muy difícil encontrar espacios y bueno, el espacio a veces lo tiene que generar uno. Convocamos un montón de guitarristas, hicimos un montón de conciertos y lo lindo de esto es poder intercambiar con otros que ven al mismo instrumento de otra manera, que tocan de otra manera, que tienen otra sonoridad, otra búsqueda, y estamos con la idea ahora de poder grabar un disco con muchos participantes que han estado. Hay mucho material, digamos, para el instrumento que no se conoce. O sea, la guitarra siempre se ve a veces como un instrumento de acompañamiento, que está muy vinculada al tango, lo cual está muy bien, o al folclore, pero también tiene su música propia, ¿no? Como que tiene, ese es el sentido que tiene el viaje a cuerda, poder conocer, digamos, muchas miradas de distintos compositores sobre el instrumento. Cursé en el Manuel de Falla y ahí lo conocí a Alexis Liquiardopoulos, con el cual formé un dúo hermoso. Tocamos en muy lindos lugares, Centro Cultural San Martín, en el Teatro San Martín, en el Cervantes, Festival de Tango. Grabamos un disco, una etapa de estudiante y a la vez como ya tocando profesionalmente. Y después tuvimos proyectos que tienen más que ver con el rock. No sé si se acuerda usted. Sí, sí, me acuerdo. Grato recuerdo, sí. Con ellos estuvimos tocando también en un montón de lugares, también grabamos un disco, éramos un montón, de mucho ensayo. Esa experiencia que tan contrastante conmigo de estar en el medio de una banda grande y que sonara tan fuerte, a después al cerrarme en mi casa a tocar la guitarra buscando un sonido chiquitito. Sí, señor, Santiago Félix Nicolás Blum. Salva con el Sí, querido señor, Nicolás Nicolás Blum. Blum. Grabamos un disco con Nicolás Blum. Es verdad. No, 2 discos grabamos. Y con Nico hicimos un proyecto hermoso que también estaba Juan Cosi, que lo presentamos ahí en Abre. Yo también escribo mucha música para Don Edmundo Rivadavia, que es como mi otro yo, junto con Don Acoite. Bueno, ese es otro proyecto hermoso que tenemos juntos, que es Don Acoite y Rivadavia, que ya lo llevamos hace un tiempo y la verdad que jamás pensé que yo podía estar haciendo humor tango.
Y nos quedó pendiente la pregunta de Daniel. Para mí es un extraterrestre, era un tipo que era no solo un guitarrista, sino que un autodidacta y además un tipo de un virtuosismo tremendo. A mí me cuesta mucho la música, o sea, por lo menos en la guitarra, cierto virtuosismo me aburre un poco, a mí. Quizás a una exageración de la velocidad, que a veces la música lo pide y a veces no. A veces hay de más, pero es algo que me pasa a mí. Acá me están haciendo una pregunta, pero porque ya saben que más o menos voy a decir. Es una palabra que a mí no me gusta, o sea, y nunca me gustó, pero nunca, de chico. O sea, y la palabra arte también me molesta. Yo me considero músico y guitarrista, compositor, sin ningún tipo de escalafón, más allá de si uno es bueno o malo. Pero la palabra artista me pone en un lugar que a mí me incomoda mucho. O sea, yo me considero un trabajador de la música. Creo que uno es tan común como cualquiera, pero se dedica, bueno, en este caso, en mi caso, a la guitarra, a la música, y lo hago de la mejor manera que puedo, desde un trabajo también, no desde que me levanto y estoy inspirado y escribo un par de notas y después, no sé, es un oficio. Quizás me gusta más la palabra oficio. La palabra artista la tengo encerrada en un montón de palabras que también me molestan mucho, como la palabra éxito, fracaso, carrera, es otra Maestro, palabra que me molesta ¿cómo? bastante también. Sí, Y viene o sí, no, porque en tu sí, carrera, todas esas y sí. cosas La palabra trayectoria, todas esas palabras la me trayectoria, mortifican sí. un montón. Bueno, no se Desafío es sientan otra por... palabra que odio mucho. Para nada. O sea, ningún género es menor. O sea, o sea, me encanta, de hecho me encanta, me encantaría tocar bien blues. Alguna vez intenté con un par de pentatónicas ahí. No, yo no desprestigio para nada ningún tipo de expresión. Después que se llame género, bueno, está bien. Es como encasillar o querer darle determinados rangos dentro de la música pasa. A mí me choca mucho el término música culta. O sea, realmente me molesta un montón. Iba a decir algo que también me molesta, pero bueno. Pero ¿qué es que te vaya mejor? ¿Qué es trascender? Bueno, ahí ya entramos en otro terreno también. Corto. Depende de la época del año. A mí me gusta más el vino, en realidad. Ajá. Es como que se toma mejor, más despacito, no se te calienta, está ahí. La pregunta más difícil de la noche. Y qué sé yo, no se me ocurre. Tocando, por ejemplo. Y bueno, como es la última, ya que toqué dos, voy a tocar una obra que se llama La Última. Muy bien.
Un abrazo gigante, maestro. Un abrazo enorme, Miki. Te quiero Un mucho. abrazo. Yo también. Saludos a todos. Y bueno, No, hacemos un cambio y fuera. cambio y fuera, maestro.